Muy bien. Bueno, pues nada, daros la bienvenida a esta webinar. Eh, esta webinar, bueno, está un poco dedicada a, a mostraros lo que es el inicio de la actividad pericial. Tenemos con nosotros a Ágata Navarro, que es alumna de la primera edición del máster en valoración del daño corporal, peritaje médico legal e incapacidades, y sobre todo está dirigido un poco para resolver muchas de las preguntas que nos soléis hacer, ¿no? Preguntarnos si nos soléis preguntar si el tema de cómo es el inicio de la actividad pericial, si es algo que da miedo, si es algo que es complicado, es difícil. Bueno, pues aquí un ejemplo muy, muy práctico que tenemos en Ágata y sobre todo pues bueno, despejar sobre todo las dudas que os puedan surgir. Pues bueno, me voy a presentar, soy Israel Torres, soy el director académico del máster en valoración del daño corporal que desarrolla AMIR para la UDIMA y bueno, pues a ver, ciertamente, la verdad que la actividad pericial yo creo que impone, ¿verdad, Agata? Impone un poco, es algo que es muy, eh, es muy bonito, es algo que sobre todo yo creo que es desde el plano médico, vamos, yo como abogado, desde luego, a mí es algo que me parece súper importante la figura del perito. Lo que ocurre es que muchas veces cuando iniciamos una actividad, pues claro, nos surgen las dudas, ¿no? De, "Uf, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo consigues, en este caso, meterte dentro del mundo del peritaje? Pues la verdad que son cosas que yo creo que nos viene muy bien, ¿verdad? La aportación de los ejemplos de otras personas, pues de cara un poco pues, a despejar esas dudas. Yo, por ejemplo, cuando empecé la abogacía, una vez que me licencié, la verdad que tuve suerte, me conseguí trabajo enseguida y al poquito de licenciarme. Y bueno, como ejemplo, ¿no? De un poco de lo complicado que puede ser el ejercicio de la abogacía, sobre todo a los inicios, pues bueno, accedí a un puesto como abogado en un despacho y recuerdo mi primer juicio. Mi primer juicio para mí era terrorífico. Luego, claro, ya das vueltas hacia atrás, ¿no? Pones la vista atrás y te das cuenta de, bueno, cómo tenía yo tanto miedo por un juicio que era tan sencillo. El juicio era un tema laboral. En este caso yo representaba a una empresa que era una empresa a la que subcontrataban los servicios de limpieza pues de distintos tipos de empresas, comunidades de vecinos, etcétera. Y precisamente la había subcontratado una comunidad de vecinos, pero había una vecina que llevaba a cabo esas labores de limpieza. Entonces todos los vecinos acordaron pagarla un dinero y que ella se encargase de hacer las limpiezas. Pues parece ser que esa persona, pues por lo que sea, no sé si es que no se lleva bien con el resto de los vecinos o qué, pues en otra de las juntas, pues aprovecharon unos cuantos vecinos y dijeron, no, no, vamos a contratar a una empresa para que haga estos servicios. Claro, lo que no tuvo en cuenta en este caso la comunidad de vecinos es que a esta persona la tenían contratada y no informaron de ello a mi cliente, ¿no? A la empresa. Entonces, yo tuve que hacer ese juicio. La empresa a la que yo defendía había sido demandada en este caso, reclamando por el despido y por no haber subrogado a esa persona que prestaba los servicios. Pero claro, nosotros es que no teníamos absolutamente ningún conocimiento de ello. Cuando fui al juicio, recuerdo que una compañera me dijo, tú entra primero y habla con el juez y coméntale, oye, es que es mi primer juicio, por favor, si no le importa, para marcar bien los tiempos del procedimiento y así no perderme. El juez majísimo conmigo. Sí, sí, letrado, no se preocupe, bienvenido a este maravilloso mundo, le va a encantar, el ejercicio de la abogacía es precioso, verá cómo todo va a ir muy bien. Y bueno, vamos, el juez maravilloso, ¿eh? Es que si no, es cierto que te encuentras en una situación que parece que estás en una partida de mus sin saber jugar mus. Entonces, claro, te encuentras ahí con paso, envido, no sé qué, no sé cuántos, tal. Entonces al final pues te terminas perdiendo. Y el juez marcó muy bien los tiempos. Tiene la palabra el abogado de la parte demandada para formular alegaciones respecto a la demanda formulada.
les recuerdo que en los procedimientos de despido existe una inversión de la carga probatoria, por lo tanto, las partes demandadas son las que tienen la carga de la prueba en este tipo de procedimientos. O sea, el juez fue así explicando todo mucho, como si fuese una clase de procesal. Y, y nada, la verdad que fue todo muy bien. De hecho, incluso yo tenía mi speech y mis alegaciones ahí escritas y demás, pues si me ponía nervioso, pues ponerme a leerlo. Pero cuando vi que el resto de los abogados, que tenían muchísimas más tablas, se notaba que piñaban muchas más canas que yo, y que era un jovenzuelo en aquella época, el resto de los abogados leían sus alegaciones y demás, y eso incluso hasta me dio confianza, ¿no? Decir, jolín, pues es que ellos que llevan muchísimo más tiempo que yo en esto están leyéndolo, venga, pues yo voy a intentar hacer la exposición sin leerlo. Y me ayudó incluso a tener un poco más de confianza. Pues nada, bueno, al final, bueno, por curiosidad, el juicio al final, nosotros lo condenaron en este caso a la comunidad de vecinos, a nosotros nos absolvieron, porque el juez entendió que como a nosotros no nos habían dado ningún tipo de comunicación respecto a esa relación laboral, no podíamos ser condenados. Entonces, ya incluso nosotros en el juicio incluso lo alegamos, que hasta si nos hubiésemos enterado de la existencia de esta trabajadora, la hubiésemos, o sea, encantado de subcontratarla, porque qué mejor que tener una persona que controla bien el trabajo en ese momento, ¿no? Y bueno, luego el juez me lo dijo, letrado, muy bien, buen juicio, buen juicio. Entonces ya os digo que yo creo que todos, siempre que ya hemos salido al mundo laboral, hemos tenido una primera vez, hemos tenido ese primer paso, que al principio nos puede parecer más o menos difícil, pero en el mundo del peritaje, desde luego, claro, es algo que impone mucho. Ágata, cómo han sido estos primeros pasos? Porque hemos terminado el máster hace poco y ya estás haciendo informes a tope. Sí, bueno, me presento, yo soy Ágata, yo soy pediatra y trabajo en un hospital de pediatra. Y bueno, quería hacer una actividad un poco complementaria, la verdad, con la idea que tenemos todos a la larga de dejar un poquito las guardias. Y siempre me ha gustado un poquito investigar y la verdad los temas legales. Tengo familia además que se dedica a temas, bueno, de abogados y así, es un tema que siempre me ha gustado y me decidí a empezar el máster. Y la verdad que es bastante diferente a la actividad asistencial que hacemos como médicos todos, pero al principio es una cosa que da mucho miedo, pero luego enseguida como que te haces. O sea, poco a poco vas aprendiendo y al final nadie nace aprendido de nada. Y, y bueno, y un mes o así antes de acabar el máster, la verdad que me puse en contacto con una compañía aseguradora. Hay muchas maneras de empezar a trabajar de perito y trabajo la verdad que hay. Yo como quería compaginarlo con el hospital, pues decidí empezar un poco así para poder hacer como faena que pudiera hacer por las tardes, que me la pudiera gestionar yo y trabajando como de colaboradora. Y contacté con ellos, la verdad, les mandé el currículum y aún no había finalizado el máster, de hecho me quedaba un mesecito, pero les faltaba gente y yo creo que hay mucho trabajo y me dijeron que sí. Entonces yo trabajo para una compañía aseguradora como perito. Con ellos principalmente lo que hago es valoración del daño corporal, que en realidad es de lo que hay más trabajo y yo creo que para empezar y coger un poco de rodaje está muy bien porque vas un poco a tu ritmo y yo, por ejemplo, voy haciendo unos cuantos casos cada mes y si necesito más faena, pues les pido más y me dan más faena. Um, lo que me parece más interesante del peritaje, la verdad, es hacer la praxis médica, que supongo que es lo que a todos nos interesa más, el bueno, hacer un poco de detectives, ver cómo han sido las cosas. Y la verdad que yo lo hice a través del Colegio de Médicos de mi comunidad y contacté con el responsable que se encarga de la praxis médica y en principio estoy pendiente a ver de colaborar con ellos. Lo que pasa que como pediatría hay mucha menos praxis que en otras especialidades, así que de momento no os puedo contar mi experiencia en la praxis de mi especialidad porque aún no he hecho ningún caso. Pero bueno, si luego tenéis dudas, no hay ningún problema. Si en un futuro lo hago, os lo puedo contar. ¿Eh? Bueno, Pero bueno, mientras tanto voy haciendo la valoración del daño y la verdad que, bueno, es lo que decía Israel, ¿no? Que al principio parece todo muy nuevo, pero tenemos ayuda y es verdad que tanto en el máster hemos tenido ayuda para los compañeros que mientras hacían el máster ya estaban trabajando, como por ejemplo los que no habíamos nunca peritado nada al acabar. La verdad que conservamos un grupo de WhatsApp y hay una relación con los compañeros del máster y nos ayudamos mucho cuando hay dudas o cosas. Al final en el máster cada uno tiene una especialidad, hay traumatólogos, hay neurólogos, hay un poco de todo
y nada, te cuesta poco, les escribes, oye, tengo este caso, tiene estos síntomas, no sé un poco qué hacer y al final entre unos y otros nos ayudamos mucho y con esto la verdad que ir haciendo informes pues no se ha hecho tan cuesta arriba, que parecía al principio como un mundo, pero luego el primero tardas muchísimo en hacerlo y te lo tienes que mirar 20 veces porque no te atreves a firmarlo, pero luego cuando llevas unos cuantos te das cuenta que luego un informe en vez de hacerlo en toda una tarde pues tardas una hora en hacerlo y que poco a poco pues vas cogiendo un poco el ejemplo de cómo has hecho los anteriores y vas cogiendo tu estilo. Y la verdad que bastante más fácil de lo que parecía inicialmente, que da como mucho miedo porque es algo distinto. Esto sí. Y Sí. bueno, no sé qué más, bueno, no sé si tenéis preguntas o alguna cosa. Yo como aprovecho para deciros que yo el máster la verdad que lo compaginé durante mi último año de la residencia y como lo hacíamos por las tardes y lo hemos hecho online, la verdad que bastante bien la experiencia porque ya lo tengo hecho toda la vez. Y bien, bien, y que se ha hecho bastante ameno a pesar de que las clases eran largas, pero las clases, bueno, ya habéis visto, es como el webinar de hoy de Israel, que éramos como una familia y íbamos aquí comentando ejemplos, hemos aprendido mucho de juicios, de lo que pasa en los juicios, de un montón de cosas y ha sido bastante sencillo de hacerlo mientras tanto, o sea que yo creo que aunque se trabaje o tengáis otra actividad, se puede compaginar. De hecho, tenemos recién mamás y tenemos un montón Ujú. de compañeras que veían las clases con los auriculares, con el niño al lado, o sea que yo creo que es bastante asequible. Y bueno, yo os animo que a mí este mundo me está gustando y la verdad que creo que puede ser una opción pues para aprender cosas diferentes, para, bueno, para sacarse un extra e incluso para trabajar solo de esto, si queréis. Yo no quería dejar el mundo asistencial, pero es verdad que hay compañeros que están trabajando a tiempo completo de perito y se puede hacer y hay trabajo para hacerlo. Esto un poco según lo que cada uno busque en el momento en el que esté. Sí. Ujú. Ujú. Yo la verdad que claro, en el máster hay distintas fases, ¿no? Yo imagino que también un poco pues, como en todos los títulos, ¿no? Formativos. Una primera fase que es pues de, oye, de ir poco a poco conociéndonos, tal, poco a poco ya se va rompiendo un poco el hielo y luego ya cada vez pues vas cogiendo un poco más de confianza con los alumnos y luego pues al final de todo, cuando ya termina el curso, no obstante, nosotros por lo menos en el máster continuamos con una nueva fase y es precisamente que y es una fase que a mí me encanta. Damos apoyo a los alumnos pues para dar esos primeros pasos y lo que nos van comentando pues eso, pues oye, es que tengo ya tengo mañana una rectificación o tengo que hacer tal informe. A mí particularmente me encanta porque vas viendo cómo la gente aprovecha los conocimientos que ha ido adquiriendo y luego además te das cuenta que tú les das apoyo, que muchas veces el apoyo es simplemente moral, porque incluso te preguntan lo que sea, oye, es que tengo este informe que tengo que hacer y demás. El otro día un compañero me preguntaba sobre un tema de un informe de incapacidad permanente. Entonces, tenía una serie de dudas con respecto a ese informe. Era un poco complejo porque habían dado una total. Y claro, pasar de la total a la absoluta siempre suele ser a lo mejor un poco más difícil, ¿no? Pero es que, vamos, yo recuerdo que le iba preguntando cosas y él mismo, vamos, directamente, no, porque es que pasa esto, pasa tal. Además, tengo un documento de un informe médico que dice esto otro y tal, y me voy a apoyar en esto y tal. Y claro, yo pensando, jolín, pues es que lo tiene súper, súper, súper controlado, vamos, que es algo que es complejo, que impone, pero en el fondo muchas veces piensas eso, te llaman a lo mejor los compis porque necesitan a lo mejor un poquito de ese apoyo, ¿no? De, oye, que necesito pisar sobre seguro, pero vamos, nosotros encantados, ¿no? Es algo que nos gusta mucho y es algo que lo disfrutamos porque vemos que se están recogiendo los frutos de todo lo que habéis estado sembrando durante el curso. Ujú. La verdad que es algo muy, muy bonito. Además que es sorprendente porque yo he trabajado en varios proyectos formativos relacionados con el tema del peritaje y yo creo que si no es la edición más activa de cara al tema de conseguir casos, de ya iniciarse pronto
en la actividad pericial, si no es la que más, es una de las que más pronto han empezado a realizar informes. Una de las cosas que yo creo que es donde más estáis acertando precisamente, las personas que ya os estáis soltando, que estáis ya realizando informes y tal, es precisamente no tener miedo a la valoración del daño corporal. Es algo que impone mucho, porque ves el tocho del nuevo baremo, ¿verdad? Y te quedas como diciendo, "Ah, y esto cómo se usa? ¿Esto para qué sirve?". Pero yo creo que es una de las claves, porque es verdad que yo creo que lo bonito para los médicos puede ser quizás a lo mejor el tema de la praxis, porque quizás es a lo mejor lo que se suele entender como perito más en puridad, como perito médico. Pero realmente donde más trabajo hay es en valoración del daño corporal y también el tema de incapacidades permanentes. Ujú. Es verdad que sobre todo el tema de la pandemia paró bastante el tema de las reclamaciones por temas de mala praxis. Ahora ya se está viendo que los juzgados otra vez están ya bien rodados y tal, y ya ya han cogido mucha inercia y de nuevo otra vez está habiendo un montón de procedimientos sobre temas de reclamaciones por negligencias profesionales médicas. Pero temas de valoración de daño corporal, como puede ser absolutamente para todo, incluso para temas de praxis médica. Pero tráficos, madre mía, es que tráficos hay. Imaginaos todo el tiempo o sea, en un día, la cantidad de accidentes que puede haber. Hoy he tenido que ir a Social, al lado de Plaza de España en Madrid, y de camino, pues como, yo no sé si había como dos accidentes, solamente en ese itinerario. Si ponemos a contar el resto de la comunidad, vamos, y seguramente a lo mejor no todos, pero para el 90% de esos accidentes es necesario un perito, por uno o varios, porque siempre hay varias partes. Pero porque es que precisamente el nuevo baremo exige la importancia del perito que emita un informe con una propuesta adecuada de una oferta motivada de indemnización. Ujú. Pero vamos, la Sí, yo verdad que quería, muy bien hecho. Ujú. perdón, Israel. No, yo quería Sí. añadir que es que igual es como técnico, ¿eh? Que aquí hablamos del nuevo baremo y tal, que nos referimos como a la ley de valoración del daño corporal. Yo la primera vez que la bueno, es un tocho gigantesco con un montón de páginas en lenguaje jurídico. O sea, que la primera vez que lo lees piensas, bueno, no voy a entender nada porque es muy diferente a los libros de medicina y a todo lo que hacemos habitualmente. Y luego en realidad lo lees bien y se entiende, está explicado, es más fácil de lo que parece. Es verdad que Israel, ¿no? Y los profesores y todos nos han ayudado a entenderlo bien, pero parece algo como muy difícil y luego es bastante lógico, que es lo que llevamos haciendo, ¿no? Muchísimo Ujú. tiempo. Igual que buscamos qué le pasa a un paciente y los síntomas y lo que vemos, los signos, al final la valoración del daño es muy similar, es ver lo que nos explican y ver lo que nosotros podemos objetivar. Y esto, pues la ley te explica un poco cómo funcionar y cómo valorarlo y la verdad que es más fácil de lo que parece al principio, que da como muchísimo vértigo, eso sí, porque es Ujú. algo muy diferente a lo que estamos habituados. Pero no, no, bien, bien, luego ves que bien. Ujú. Sí. Ujú. Ay, pues me alegro oírlo. Ya te digo que yo, vamos, tengo muchos antiguos alumnos y casi todos han ido han tendido más hacia el tema de la praxis. Pero para mí es un error, porque olvidar el tema de la valoración del daño corporal, es cierto que han sido proyectos a lo mejor que no han estado tan dirigidos hacia la valoración del daño corporal, que han estado más dirigidos precisamente al tema de praxis médica. Pero la valoración de daño corporal yo creo que es muy importante para el tema de sacar provecho a esos conocimientos que ya tenéis como médico. Entonces, si el tiempo que os ha costado sacaros una licenciatura, si tenéis una especialidad, pues añadir también todo ese tiempo de una especialidad que para valoración de daño corporal no es necesaria, pues es coger y decir, oye, ¿por qué no lo que tú comentas, no? Pues, ¿qué hacer tantas guardias y demás y tal, con todo lo que ello implica con las cargas familiares, etcétera, etcétera, y de tu propio tiempo? O sea, pues oye, si puedo dedicar ese tiempo a hacer otra actividad que pueda reportarme incluso económicamente más y que encima es entretenido o más entretenido, pues muchísimo mejor. Pero,
pero vamos, la verdad que para mí vamos, para mí es un orgullo, ¿eh? El veros contentos y sacando provecho. Porque además que hay veces que el grupo de WhatsApp se pone, ¿verdad? Que empiezan con alguna duda, con algún tema y tal. Oye, es que tengo este caso, ¿qué tal? No sé qué esta duda. Y mola como los compañeros se vuelcan. Oye, pues mira, pues es que se podía valorar de esta manera, se podía hacer tal o no sé qué, o has tenido en cuenta esto. Pues ese tipo de cosas, la verdad que ayudan mucho. Ujú. Ya te digo, yo encantado de cuando me llama algún compañero para comentarme alguna cosa, muchas veces siempre me comenta, oye, que siento molestarte, tal, no sé qué. No, de verdad que para mí todo, es todo lo contrario. O sea, a mí la pena es eso, que muchas veces pues a lo mejor no dispones de mucho tiempo, porque hay veces que te pillan días complicados y tal, y incluso pues hay veces que a lo mejor, oye, pues si está próximo el fin de semana, oye, si no corre prisa, te llamo el sábado. Ah, juego, pues mira, pues muchísimas gracias, pues perfecto. Y ahí pues comentamos los temas o lo que sea. O sea, yo la verdad que con eso a mí me encanta. Me gusta mucho. Sí, además que tampoco hay que tener miedo porque cuando haces o valoración o una praxis y estudias un caso, al final tienes una documentación, tienes tiempo para mirártelo. Obviamente, si es algo más difícil, tendrás más tiempo y si es más sencillo, tienes menos tiempo, pero tienes días de sobras para mirarte las cosas, para leerte las dudas si las tienes, para consultar con alguien si hay alguna cosa que no acabas de tener y luego juntar las piezas y hacer un informe. O sea, que no es una cosa que te vayas a encontrar desamparado sin saber un poco qué escribir ni nada, y es esto. Y la verdad que con los compañeros comentamos mucho, ¿eh? Y es verdad que cada uno comenta sus dudas, sus pacientes, Sí. y al final aprendemos de todo, porque como cada uno es una Ujú. especialidad, aprendes a valorar casi las praxis de otras cosas que no son lo tuyo, y la verdad Ujú. que muy chulo. La verdad que sí, pero bueno, que está bien, que es más fácil de lo que parece y está bien. Mm. Ya nos pregunta David, una persona nos comenta, dice, disculpad, ¿qué diferencia hay entre lo que llamáis praxis y valoración de daño corporal? A ver, hay distintos, desde el punto de vista del peritaje médico, hay un perito médico o un médico que se dedica al tema pericial, puede realizar varios tipos de informes periciales. Uno de ellos es precisamente analizar cuando hay una reclamación por una posible negligencia profesional, pues imaginaos, pues hay una intervención quirúrgica y la persona, el paciente que ha recibido esa asistencia, ese tratamiento quirúrgico, pues hoy no queda satisfecho por lo que sea, pues considera que se le genera algún tipo de daño, lesión durante la intervención, lo que sea, pues puede presentar una reclamación. Entonces, para esa reclamación va a necesitar un informe pericial y que analice la praxis, la asistencia médica que ha recibido. Igualmente también, en este caso, pues la compañía de seguros de los profesionales, del hospital, el propio hospital, también van a necesitar, o incluso el propio médico si es reclamado eh, cuando la ley así lo permite. También van a necesitar un perito, en este caso, pues para la defensa. Y lo que van a analizar es la actuación del profesional, es decir, la praxis médica. Lo que se conoce como praxis médica también se conoce como lex artis. Entonces, a ese tipo de informes se les denomina informes de praxis médica. Entonces, lo que analizan es la actuación de un médico y si esa actuación ha sido correcta o no, pues dependiendo de si se presenta reclamación o si se defiende con respecto a esa reclamación. Entonces, ese tipo de informes se ciñen sobre todo a eso, a analizar la actuación del médico, su praxis. A diferencia de ello, pues están los informes de valoración del daño corporal. Lo que hacen esos informes es valorar el daño que se ha producido. En este ejemplo que os poníamos, si es una intervención quirúrgica, pues imaginaos que es una intervención quirúrgica pues, de un codo y esta persona, pues después de la intervención quirúrgica, pues nota que tiene menos fuerza en la mano, lo achacan a lo mejor pues que a la hora de acceder a la intervención pues han podido dañar algún nervio y se presenta la demanda. El perito que haga un informe de praxis médica va a analizar el acto médico y entonces pues va a defender pues o que a lo mejor la lesión no ha habido ninguna lesión nerviosa o que esa lesión nerviosa ya la tenía el paciente o que el acto médico ha sido adecuado y que ese daño era propio de ese tipo de intervenciones, etcétera. El médico valorador del daño corporal lo que va a hacer es valorar
cuánto cuesta el daño que se le ha producido. Y para eso, pues en nuestro ordenamiento jurídico, en el sistema jurídico español, pues hay una norma especialmente que es el baremo de valoración del daño corporal con ocasión producido con ocasión en accidentes de circulación. Es para accidentes de circulación, pero se utiliza de manera analógica para el resto de cuestiones. Una caída en un centro comercial, una mordedura de un perro, de un animal. Se suele utilizar prácticamente para todo, porque ciertamente es un baremo muy bueno. Entonces lo que hace ese perito es utilizar ese baremo para cuantificar el coste de esa lesión. Y precisamente esa ley lo que establece es la importancia que tienen los peritos y la necesidad de los peritos de los médicos que van a trabajar como peritos para hacer esa valoración del daño corporal a la hora de emitir un informe, porque son necesarios. No sirve que la compañía de seguros pues simplemente ofrezca un dinero, sino que es necesario que ese informe perdón, que ese dinero que se ofrece venga refrendado por un informe de un perito que haga esa valoración. Entonces, esas son las dos diferencias principales. Otro tipo de informe que también en este caso se imparte en el máster es el de valoración de incapacidades permanentes. Es decir, cuando un trabajador agota una situación, bueno, no es necesario tampoco agotar una situación de incapacidad temporal. Tiene una patología, está en situación de esa incapacidad y esa patología es crónica y le impide trabajar, continuar trabajando, puede pedir una incapacidad permanente. Hay varios tipos de incapacidades permanentes. Entonces, también para ello es muy importante la figura del perito. Y igualmente, pues es importante también controlar de qué manera hacer el informe pericial, cuáles son los elementos más importantes a la hora de elaborarlo, etcétera, etcétera. Mm, No sé si ha quedado. Sí, gracias. Bien. Sí, Sí, perfecto. Pero vamos, son las principales diferencias. Por eso un poco lo que comentábamos, que ciertamente, y es donde más hacemos hincapié en el máster, es en el tema de valoración de daño corporal y incapacidades, porque praxis, yo sé que la praxis es muy golosa, pero realmente es que le pilláis el tranquillo enseguida. Es algo que para vosotros yo creo que es más sencillo. Entonces, dedicar un año de formación a algo que vosotros ya tenéis muy interiorizado, pues lo mejor es sobre todo dedicarlo al tema de valoración del daño corporal, que es donde más vais a necesitar y donde precisamente vais a dedicar mucho más tiempo de vuestra actividad. Ujú. Bien. Pues no sé si hay más preguntas. De todas formas, bueno, pues yo desde luego, si alguna vez eh, habéis tenido esa intriga, os gusta el tema médico-legal, es verdad que es un máster que se imparte aspectos de medicina legal, pero no la medicina legal que conocéis o que os han enseñado en la universidad. Es algo que es totalmente distinto. De hecho, yo creo que, ¿verdad, Gata? Que la medicina legal que mostramos en el máster o que enseñamos en el máster es un poco más práctica, ¿no? En materia sobre todo de la utilización el consentimiento informado, la historia clínica, etcétera. De hecho, a mí me encanta cuando vosotros nos comentáis a los profesores, ¿no? Pues es que me estoy dando cuenta que el consentimiento informado no lo estamos haciendo bien en el servicio, o en nuestro servicio, o sí, estamos, esto creo lo que que ya nos ha comentáis. pasado a todos. Esto Sí, sí, nos ha sí. pasado a todos cuando empezamos a hablar del tema de la historia clínica, de la importancia, que esto en el máster se explica y que nosotros al final lo hemos aprendido en la carrera o en la residencia de lo que te ha enseñado muy buenamente, ¿eh? Tu adjunto, tu tutor o así, vas aprendiendo como de una persona a otra y al final se cogen vicios y cosas y cuando empezamos a hablar del consentimiento, de los requisitos verdaderamente que tenía que tener un papel de consentimiento informado, cómo había que informar a la gente y tal, te das cuenta de que muchas veces se hace mal o no se hace del todo bien y entonces empiezas como
O sea, a mí me sirvió mucho, por ejemplo, para ver, bueno, esto igual hay que mejorarlo, ¿no? Y por aquí lo podemos mejorar. Porque si no, luego el día que tú analices una praxis y veas un consentimiento mal hecho, ahí es donde vas a ir a agarrar a que está mal hecho. Entonces sí que es verdad que son herramientas que aparte de que luego la actividad que tú hagas a nivel pericial, eso son herramientas que te van a servir para el día a día. Entender bien la historia clínica, entender el consentimiento, cómo se debe informar y todo un poco el proceso te sirve para cada paciente para tú hacer la medicina adecuadamente, ¿no? O sea, conforme a la Lex Artis que se llama. Pero que esto la verdad que ha sido muy útil. Es otro aspecto del máster que es muy útil para el día a día de médico y de perito, por supuesto. Sí, de hecho, igual a mí hay muchos compañeros que muchas veces pues me preguntan, ¿no? De, oye, mira, es que nos ha pasado esto, hemos recibido una reclamación en el servicio por esto, tal, 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 y estamos un poco perdidos, entonces no sabemos muy bien cómo enfocarlo, tal, jolín, yo todo lo que pueda ayudar, vamos, yo encantado. Pero sí que igualmente muchas veces en el grupo de WhatsApp que tenemos con alumnos y profes, pues nos pasa eso, ¿no? De, oye, es que, jolín, pues el otro día en el servicio pues ocurrió esto, ocurrió tal. Mm. Y, oye, mira, siempre que tienes ahí también a compañeros, ¿verdad? Para que apoyan el hombro y, y te echan ahí una mano y, bueno, por lo menos aunque solo sea que sentirte escuchado, eso viene bien. Ya Ya si ayuda encima mucho. te comentan, oye, pues a lo mejor estos que pasan mi servicio y mira, nosotros hicimos esto Mm. o Sí, tal. sí. Pues ese tipo de cosas, la verdad que vienen muy, muy bien. De hecho, yo con las clases que más suelo disfrutar, con las tutorías que más suelo disfrutar precisamente son pues las de bioética, las que son así un poco complejas desde el punto de vista del tema del día a día vuestro, que son situaciones que son difíciles, ¿no? Oye, pues imaginaos este caso de tal, ¿cómo actuaríais? Y es como, ¿no? Ostras, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo...? Claro, pero es que Mm. ciertamente es que vuestro día a día, es que es así. Muchas veces os encontráis con situaciones que son complejas. A ver, los Ujú. abogados que nos dedicamos al tema de defensa de médicos, a derecho sanitario, mm, por suerte o desgracia, vemos muchas veces lo malo de la profesión médica, ¿no? El tema de las reclamaciones y tal. Pero bueno, cosas que son cuestiones que también nos ayudan también a aprender a defender, que es sí. Porque muchas veces tenemos que ver las cosas más complejas también pues, para intentar un poco mejorar cada vez mejor las defensas y tal. Pero sí, yo creo que son clases que yo disfruto mucho con ellas, porque también se aprende mucho. Sí, sí. Mm, Pues nada, chicos, pues estamos si no hay más preguntas, veo por aquí que no hay ninguna ya, ninguna puesta. Pues nada, quedamos a vuestra. Sí, Israel, que pregunta aquí David. En cuanto a ay, los sí, perdón. conocimientos en materia de legislación y lenguaje jurídico, se requiere de un amplio conocimiento. En caso de que así sea, en el máster se nos proporcionaría. Hombre, un amplio conocimiento. Mira, todos empezamos con el conocimiento que tenemos al salir de la carrera, que es, pues te puedes imaginar, casi ninguno. La verdad que las primeras clases son introductorias de derecho y no os preocupéis porque es muy ameno y es lo que decía, es muy práctico y lo decía Israel muy bien. Y se explican los conceptos un poco básicos del derecho sanitario español, las leyes que tenemos un poquito que conocer y no es que te las tengas que saber de pe a pa, sino que es ver un poco cómo funcionan los procesos y la verdad que es bastante sencillo y no necesitas tener un conocimiento previo, no hace falta ser abogado para entender lo que nos explican en el máster y para entender las 4 o 5 leyes que vas a necesitar luego para trabajar, digamos. Es bastante sencillo, la verdad, no es muy complejo. Y si te gusta el tema, te parecerá muy interesante porque aprenderás muchas cosas que nadie te ha explicado. O sea que, súper. De hecho, hay una cosa que es muy curiosa, vamos, curiosa para mí, en el sentido de que eh, muchas veces, sobre todo cuando damos las primeras clases introductorias, pues eh, eh, hay veces que no digo que a lo mejor no comprendáis porque intentamos hacerlo lo más accesible posible. A ver, es verdad que es resumir 5 años de carrera en una clase, ¿no? Pero por eso damos por las cuestiones más esenciales. Pero sí es verdad que luego, a medida que íbamos, claro, son clases que precisamente sirven luego un poquito de base para comprender luego otros aspectos, ¿no? Otras materias. Pero a mí me encanta cuando a lo mejor llega algún compañero
y comenta alguna noticia, eh, alguna sentencia. Y claro, incluso ya los propios compañeros empiezan a hablar de, oye, pues es que esto es una pérdida de oportunidad, porque tal, porque no sé qué. Y digo, "Jolín, pues sí, pues es verdad. Incluso hay veces que yo ni siquiera me he dado cuenta o me he percatado de que había un daño desproporcionado o de que hay tal. Entonces, claro, es ahí cuando tú ves que, oye, ya la gente está cogiendo bien el argumento de las cosas y tal, y además que notas que ahí los compañeros ya empiezan a disfrutar muy bien de lo que están aprendiendo. Pero sí, vamos, se ve esa evolución. Eso además luego viene muy bien de cara, ¿verdad? A cuando ya estás funcionando, actuando como perito. La verdad que viene muy bien porque vas poco a poco interiorizando cosas que son importantes precisamente a la hora de expresar en el informe y demás. Ujú. Sí, y además los conocimientos básicos así legales que aprendemos son bastante útiles, yo creo, y no solo para ser perito, al menos a mí me sirvieron en mi trabajo actual de médico asistencial, y es que es un perfil de persona que no es tan habitual de encontrar en un hospital o donde trabajéis haciendo asistencia. Y como hoy en día también al final los hospitales funcionan muy protocolizados, con muchos procesos, se miran mucho los procesos, cómo se hacen las cosas para evitar esto, ¿no? Lo que comentaba Israel, que luego haya tantas reclamaciones y así. Yo creo que les resulta interesante el hecho de que sepas un poco qué legalidad hay que cumplir, cómo se deben hacer las cosas bien, porque además eso aporta a tu equipo, ¿no? Tú esto puedes explicarlo y puedes, no, mira, esto lo podríamos hacer así y sería jurídicamente un poco más seguro, ¿no? O de esta manera estaría mejor hecho. Y esto se aporta. Y yo, por ejemplo, en mis servicios, si hemos comentado algún caso y tal, oye, no sé, esto lo hemos hecho así y al firmar el informe de alta, tal cual, lo ha firmado alguien y no lo ha visto, cosas así, ¿no? Y luego lo hemos comentado y mira, esto así no deberíamos hacerlo, hay que hacerlo de la otra manera para evitar un problema. Y estos son conocimientos que no tiene todo el mundo y siempre será un valor que tendrás de más cuando busquéis un trabajo o si ya lo tenéis, en el que ya tengáis, que siempre os puede ayudar porque es un perfil distinto y al final eso siempre es un plus. Ujú. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que tuve una alumna que pues una vez durante la clase me empezó a hacer preguntas sobre el tema de la historia clínica y demás, y el tema de los consentimientos informados, con cosas así, con cuestiones muy, muy, muy concretas. Y claro, yo le decía, digo, pero es que bueno, intentaba un poco guiar de las dudas porque eran muy específicas. Y me decía, es que claro, es que me estoy dando cuenta a lo largo de la clase que en nuestro servicio no estamos haciendo las cosas bien. Y digo, "Uf, pues eso puede ser un problema de cara a futuro. No, pues yo tengo que hablarlo con el jefe de servicio. Lo comento con el jefe de servicio y, bueno, a la compañía no es un ascenso, pero sí como que le crearon un puesto específico para que ella revisara determinadas cuestiones en tema de la historia clínica y los consentimientos y además crearon además de crear ese puesto, pues le ayudó también a ella un poco a sentirse, pues oye, mucho más importante, ¿no? De cara a que sí, es algo que sí que te ayuda mucho. Muy bien. Pues, pues nada, chicos, si ya os digo, si alguna vez os ha picado el gusanillo un poco del tema de la medicina legal, pues nada, aquí nos tenéis. Bien, si yo creo que es una materia muy bonita. Para mí es algo, sobre todo muy importante lo que tú has comentado al principio, oye, para sacar más provecho a esos conocimientos que tanto me han costado tener, ¿no? en la carrera. Después de tantos años, pues mira, si puedo aprovechar también esta faceta que también se puede, que complementa de tu actividad asistencial habitual, pues perfecto. Muy bien. Pues nada, a vuestra disposición para cualquier duda, para cualquier cuestión. Y nada, chicos, pues muchísimas gracias por asistir y estar ahí viéndonos. Gracias Muy a bien, muchas todos. gracias, Agatha. Y no, a vosotros, cualquier cosita, si necesitáis dudas o lo que sea, yo encantada de responderles. Muy bien.
Muchas gracias. Mira, David pregunta, a ver, un momento. Sí, En sí, el sí. máster de valoración del daño corporal del que tratamos, al final se requiere hacer un trabajo de final de máster. Sí, bueno, no sé si lo quieres contestar Israel, pero Sí. sí, hemos hecho todos un trabajo de final de máster pero bien, muy asequible y lo hemos hecho todos mientras trabajamos y mientras hacemos el resto de actividades y, y la verdad que a mí me ha gustado hacerlo. El mío lo he hecho del consentimiento informado, además, específicamente, y que también, bueno, era un tema que me interesaba y también aprendí mucho por lo que comentaba Israel, de que en el servicio no siempre a veces no se hace todo bueno, a veces creemos que está perfecto y hay alguna cosilla y, y la verdad que bien, lo hicimos, sí, bien, 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 no, no es algo complejo de hacer, yo creo que es asequible para todos, no os tiene que asustar eso. Sí, es una mini tesina que en este caso, pues lo que buscamos a través de este TFM, del trabajo final de máster, es eh, sobre todo que veáis cómo son los estudios desde el punto de vista pericial de algunas facetas relacionadas precisamente con la actividad del perito y eso os ayuda también, sobre todo, pues a comprender muchas cosas, temas de sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es algo que es muy positivo de cara a la formación. Ujú. En la que se puede, al principio le tenemos un poco como miedo, ¿verdad? Decir, "Uf, ¿y ahora cómo enfoco esto, como tal?". Pero bueno, además hacemos varias tutorías, ¿verdad? De cara a guiar un poco cómo... Sí, sí, yo creo que lo peor fue aprender a buscar en el CENDOG, que el Sí, CENDOG es la base de datos judicial, es como el PubMed que tenemos nosotros, pero sí. de abogados. Y la primera vez que buscas allí, pues nada, como buscar una aguja en un pajar. Pero la verdad que hemos tenido apoyo y al final aprendes a encontrar sentencias de casi todo y está muy bien porque luego cuando valoréis praxis o algo, o bueno, valoración del daño, si tienes dudas, siempre puedes echar mano de allí y buscar ejemplos anteriores y que ha dictaminado el juez y así para ver un poco y guiarte, ejemplos parecidos al tuyo y ver, oye, pues mira, aquí se ha dictaminado esto, pues lo vio por aquí. Y siempre está bien y es un conocimiento que te quedas para luego. Igual que buscamos artículos médicos, pues buscamos bibliografía legal. Ujú. Sí. Hay por aquí otra. Ah, sí, muy bien. Vale. Pues, pues nada, chicos. Pues lo que comentamos, lo que necesitéis, pues a vuestra entera disposición, cualquier tipo de aclaración o lo que sea, o duda que necesitéis, pues a través de Amir podéis contactar con nosotros y nada, encantado de poder ayudaros. Ujú. Igualmente. Pues, pues nada, pues muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros. Cualquier cosa aquí estamos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.